Este video muestra cómo realizar la multiplicación de matrices con la calculadora de matrices Desmos. Tengo otros videos que muestran varios ejemplos de cómo multiplicar matrices a mano, pero la matriz Desmos calculadora es una buena manera de comprobar el trabajo. Comencemos por identificar las dimensiones de cada matriz. La matriz A tiene 3 filas y 2 columnas, la matriz A es una matriz de 3 por 2. La matriz B también es una matriz de 3 por 2, de nuevo, porque la matriz B tiene 3 filas y 2 columnas, la matriz C tiene 2 filas y 3 columnas. Matrix C es una matriz 2 por 3. La matriz D tiene 3 filas y una columna. Matrix D es una matriz 3 por 1. Recuerda, para poder multiplicar dos matrices, el número de columnas de la primera matriz debe ser el mismo que el número de filas de la segunda matriz. Así que para el número 1, estamos. Pidió encontrar A por C, bueno, A es una matriz 3 por 2, C es una matriz 2 por 3. C is a 2 by 3 matrix. Observe cómo el número de columnas en la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz, lo que indica que el producto existe. Y el número de filas en la primera matriz. El número de columnas de la segunda matriz indica las dimensiones del producto. A veces se va a hacer una matriz de 3 por 3. Número 2, tenemos matriz C por matriz A. Matrix C es una matriz 2 por 3, matriz A es una matriz 3 por 2. 3 es igual a 3 es verdad. Y, por lo tanto, el producto existe y el producto es una matriz de 2 por 2. A continuación tenemos la matriz C por la matriz D. La matriz C es una matriz de 2 por 3. Matrix D es una matriz 3 por 1. 3 es igual a 3 es verdad. Y sabemos que el producto es una matriz 2 por 1, 2 filas y una columna. Y finalmente tenemos matriz D por matriz C. Matrix D es una matriz 3 por 1, matrix C es una matriz 2 por 3. Aviso para este producto, 1 no es igual a 2 y por lo tanto, D por C no está definido. Pero también comprobaremos para ver lo que dice la calculadora Desmos sobre este producto. El siguiente paso es entrar todas las matrices de la calculadora de matrices Desmos. Ya tengo algunos matrices en la calculadora, así que voy a pulsar borrar todo. Haré clic en nueva matriz para la matriz A, cambiaré las dimensiones a 3 filas por 2 columnas, introduzca los elementos, 2, flecha derecha, 6, flecha derecha, etc. Tras el último elemento, pulse Intro. Ahora, vamos a entrar en la matriz B. Se asigna una nueva matriz a la matriz B de forma predeterminada. Cambie las dimensiones a una matriz de 3 por 2. Y de nuevo, entra en el elementos 3, flecha derecha, menos 4, flecha derecha y así sucesivamente. Entrar. Vamos a mover la calculadora hacia la izquierda. Introduzca la matriz C, haga clic en nueva matrix. Matrix C es una matriz 2 por 3. Cambia el número de columnas a 3 e introduce los elementos 1, flecha derecha, 0, flecha derecha y así sucesivamente. Observe cómo cometí un error. Voy a pulsar la izquierda flecha y haz las correcciones. Vuelva a comprobar los elementos, Enter. Y ahora ingresa la matriz D. Haz clic en nueva matriz. La matriz D es una matriz 3 por 1. Cambiar el número de filas a 3, número de columnas a 1 e introduzca los elementos. Vale la pena comprobarlo 2 veces todas las entradas de las 4 matrices. Si un elemento es incorrecto, por supuesto que obtendremos el producto incorrecto. Y ahora define la matriz A por la matriz C. Entramos en AC, Enter. Si queremos, a veces se dará el mismo resultado. Definamos también la matriz C por la matriz A. Y vamos a registrar estos resultados.
Observe estos dos resultados verificar que la multiplicación matricial no sea conmutativa. Y ahora vamos a encontrar matriz C veces matriz D. Y veamos también qué pasa cuando ingresamos D por C, que sabemos que no está definido. Si movemos el cursor sobre el triángulo naranja a la derecha, fíjate cómo dice no se pueden multiplicar matrices con dimensiones incompatibles, lo que significa, de nuevo, que el producto no está definido. Sigamos adelante y registremos el resultado de la matriz C por la matriz D. Espero que esto te haya resultado útil.